¿Ya han empezado las prácticas en el hospital? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Cómo les está yendo? Yo aquí también ya estoy haciendo, les cuento simulación, por si quieren venir, estamos haciendo igual que ustedes, nada más que ellos son bastantes, entonces no vamos a hacer los sábados, de lunes yo voy un ratito, los martes ahí, así que si alguien quiere venir a ayudarme, perfecto. Ya está bien, doctora. ¿Qué Iremos. más que me cuentan para que entremos después a materia? Cristian, tú que siempre participas, participa en la charla también, en la previa. Hola Joel, Cristian no está. Ahora sí, ahora te escucho. No me estabas contestando. Ah, buenísimo. Todavía tengo que sentarme el fin de semana a hacer, ¿alguien quiere hacer el examen conmigo? ¿Cómo están? Bien, doctora. Bien. ¿Cómo estás, Lina? ¿Ya te conectaste? Sí, doctora, ya estoy aquí. Ya, muy bien. Vamos a empezar lo que es diarrea y les comento que, bueno, no tengo yo una reunión para ver el tema del consejo. Ya llegaron para que hagan un consejo facultativo. Espero que les vaya bien. Entonces yo voy a compartir pantalla para que empecemos ya lo que es la clase y comentarles que la próxima semana tengo que ir a hacer una evaluación a los centros formadores de residencia en Sucre. Mañana lo vamos a definir en lo que es la reunión del CRIDAI. Así que bueno, ¿no? Y el próximo martes tienen el examen. Vamos a intentar avanzarlo todo el día de hoy para que ya ustedes el jueves queden dispensados y se dediquen a estudiar. ¿Está bien? Ahora, si ya no me da para avanzar todo, ya el jueves terminamos. ¿Alguna sugerencia que quieran? Este es un tema bonito, cortito, pero también es puro número, porque son fases de hidratación. En sí, digamos, ustedes ya lo han hablado en el continuo de la vida. Es un poquito repetir también lo que es el continuo de la vida. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, Sí, doctora. Sí, doctora. doctora, nos aparece. Sí, ¿no ve? Estoy compartiendo pantalla. Yo estoy en la decanatura, ¿ya? Así que bueno, entonces vamos a empezar nosotros a hablar un poquito de un tema muy importante que es la diarrea y la deshidratación. Y bueno, ¿no? Ustedes ya deben saber que la deshidratación más que todo es lo más importante, el saber manejar un niño deshidratado, saberlo diagnosticar a tiempo y más que todo hacer el tratamiento o la fase de hidratación de acuerdo a normativa. Comentarles a ustedes que de manera de hidratar hay bastante. Lo importante es que ustedes aprendan una. Lo importante es que sepan una manera de hidratar. Cada institución tiene sus fórmulas de hidratar. Nosotros utilizamos aquí, lo tengo y lo tengo que explicar, es nuestra norma nacional, lo que es el continuo de la vida, que es lo que ustedes ya han avanzado. Y hacer un breve recuerdo de lo que significa el componente más importante del cuerpo humano. ¿Quién me dice cuál es el componente más importante del cuerpo humano? ¿Quién El sabe? agua. El agua. Entonces nosotros vamos a empezar a hablar de conocimientos generales, ¿no es cierto? Y como siempre vamos a preguntar algunas preguntas y luego también manejar un poquito lo que es ya la parte de líquido, ¿no? Entonces dentro de eso estamos haciendo un recuerdo que ustedes ya lo han debido llevar, cómo es la distribución del agua corporal total. Entonces nosotros vemos que el agua corporal, el agua en sí, es uno de los componentes más importante y más abundante del cuerpo humano. Si nosotros vemos cómo sufre un cambio en lo que es el agua corporal total de un recién nacido a un adulto. Entonces aquí nosotros tenemos en la línea verde
el agua corporal total. Si se recuerdan ustedes, cuando yo les hablaba de pediatría, les decía, entre más prematuro es, el porcentaje del agua corporal total en relación al peso es mayor. Entonces, un prematuro puede tener hasta el 80% del peso del agua corporal total. A medida que el niño va creciendo, eso se hace, va disminuyendo, hasta que llega más o menos a la etapa adulta, que es aquí donde nosotros tenemos, que más o menos llega a tener ya un 60%. Entonces, como este agua corporal total, que es esta línea verde que la tenemos aquí, está distribuida en lo que es el cuerpo humano. Entonces, se distribuye en dos compartimentos, el líquido extracelular y el líquido intracelular, ¿no es cierto? El líquido extracelular, que es esta de la línea roja, en el recién nacido más o menos llega entre un 45 a un 50%, y el agua intracelular más o menos llega a un 35%. A medida que el niño va aumentando de edad, esto se hace y tiene ese cambio, modifica. Entonces vamos viendo cómo el líquido extracelular va disminuyendo y a la vez el intracelular va cambiando. Entonces llegamos nosotros a la conclusión de que aproximadamente, si hacemos una línea vertical que me están siguiendo aquí, más o menos al mes de vida hay una inversión de la composición o de la distribución del agua corporal total, y vemos ya que a partir de ahí el agua está predominio del intracelular más que el extracelular, y ya hemos hablado que es al revés en lo que es el niño, ¿no? Y finalmente ya en la etapa ya del adolescente y del adulto, esta agua está distribuido y viene más o menos del 60% del agua corporal total, corresponde a un 40% del agua intracelular y a un 20% del extracelular. Entonces estamos viendo cómo varía de acuerdo a la edad, ¿no es cierto? Y aquí lo tenemos nuevamente ya en la etapa ya del adolescente, del adulto, que el agua corporal total corresponde a un 60% y que está distribuido el 20% en el LEC, que a partir de ahora lo vamos a llamar LEC, y en el LIC 40%. Dentro de lo que es el compartimiento extracelular, podemos decir que está conformado, este compartimiento extracelular está conformado por el líquido. ¿Qué líquido es este? Este que le estoy circulando. El intra. El intra, esto ya lo han llevado. Intracelular. No, el intracelular es este. Y ve, el intravascular. Estamos hablando del líquido extracelular. Entonces, en el líquido extracelular tenemos el líquido intravascular, que cuando hablamos nosotros de medio interno nos estamos refiriendo a este líquido intravascular, que también es conocido como líquido plasmático. Y esto, de este 20%, el 5% del líquido plasmático, líquido intravascular, como lo quieran llamar ustedes, es lo que forma parte del extracelular. Y luego tenemos el líquido intersticial. El líquido intersticial representa el 14% y el agua transcelular el 1%. Es importante que ustedes sepan que la composición entonces del extracelular y del intracelular. Y cuando hablamos del medio interno, nuevamente para ir repitiendo y que ustedes lo tengan presente, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué compartimiento? ¿A qué compartimiento, Cristian? Al intravascular. ¿Y el intravascular en qué compartimiento está? En el extracelular. En el extracelular. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a ver que cuando hay alteración de estos líquidos, o sea, esto lo vamos a encontrar en varias situaciones, entonces que va a estar alterado este compartimiento. Y en esto lo tenemos la deshidratación como una principal causa de alteración. Obviamente que existen otras patologías, como es la anemia, la policitemia, la hipoalbuminemia. Y en el líquido intersticial, también que hemos dicho que corresponde al ¿cuánto por ciento del peso corporal? 40. No, el intersticial. 14, doctora. 14. El 15, sí, el 14, 15, el 14%, ¿no es cierto?
Y ese también puede aumentarse en algunas patologías, como por ejemplo, una de las patologías más frecuentes que puede aumentar es el edema el edema con insuficiencia cardíaca, la enteropatía. Perdón, les pido por favor que apaguen sus micrófonos y también la pérdida de proteínas. Aquí también tenemos nosotros los dos compartimentos, el intravascular y el intracelular, ¿no es cierto? Entonces, el intravascular, acá tenemos los cationes, y el catión más importante del líquido intravascular es el sodio. Entonces, cuando hay alteraciones de este catión, lo que tenemos nosotros es la alteración a nivel cardiocirculatorio. ¿Y me pueden decir si tenemos alteración a nivel cardiocirculatorio, qué sintomatología vamos a tener? ¿Qué vamos a poder encontrar? ¿Cómo vamos a evaluar la parte cardiocirculatoria clínicamente? La presión arterial alta. La presión arterial, no nombremos cómo está, sino digamos los parámetros. Presión arterial es 1. ¿Qué más? El pulso arterial. El higiene capilar. ¿Qué más? La perfusión de las extremidades también. También. Y otro que es importante, que utilizan una herramienta. La frecuencia cardíaca. Que para colgado en nuestro cuello, el fonendoscopio, la evaluación de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y vamos entonces, a ver ingurgitación yugular. Exacto. Entonces, cuando nosotros tenemos alteración del intravascular, vamos a tener alteración más que todo de estos parámetros. Y cuando hay alteración del intracelular, el intracelular más que todo, aquí está bien especificado, lo que tenemos nosotros es predominio de otro catión, que es el potasio. Entonces, el catión que predomina en el espacio intravascular, en el medio interno, es el sodio. El catión que predomina en el espacio intracelular es el... ¿Es el? Potasio. Entonces, exacto. Entonces, al tener nosotros alteraciones de potasio, la sintomatología que vamos a tener más que todo es alteraciones a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de una homeostasis, estamos hablando de un equilibrio. Entonces, la homeostasis no es más que la capacidad del ser humano de controlar su medio interno, sus líquidos, sus electrolitos, entre todos los compartimentos. Y nuevamente volviendo a repetir para que se les quede, ¿cuál es el medio interno? El intravascular, ¿ya? Eso no se van a olvidar. Eso es solamente para hacerles recuerdo de lo que ustedes ya han pasado. Es una pequeña introducción a lo mismo que nosotros debemos hablar de lo que son cuando estamos hablando de hidratación, cuando estamos hablando de diarrea. También tenemos que volver a recordar lo que son los requerimientos hídricos, ¿no es cierto? Así como que también los ingresos y los egresos, lo que necesita el niño del líquido y lo que elimina. Entonces, dentro de los requerimientos hídricos ya lo hemos hablado y lo volvemos a repetir para hablar de que los requerimientos varían de acuerdo a la edad del niño y que a menor edad tiene mayor necesidad de líquido. ¿Por qué? Porque hay mayor agua corporal total. Entonces ya lo explicamos hace ratito, que entre más prematuro, mayor agua corporal total y que puede llegar hasta el 80%, entonces mayor necesidad de líquido. Esta es la formulita que nosotros hemos hecho, que le hemos hecho la clase teórica y práctica, que un niño mayor de 2.500, el primer día sus requerimientos en ml por kilo día son 60 ml kilo día. El segundo día, a ver, Lina, explíquemelo. Todos los requerimientos hídricos en un niño a término mayor a 2.500. Desde el primer día hasta el 10.º día. Eso ya lo hemos pasado. El primer día empezamos con 60, el segundo día, ¿cómo es? ¿El segundo día? 70.
Le vamos aumentando 10, creo que el primer día 60, el segundo día ya le damos 70. Ya, sigamos. Voy aumentando 10 ml hasta llegar al 10º día de vida y ahí su requerimiento hídrico va a ser 150 ml. Perfecto. Entonces no nos olvidemos esta reglita, que a mayores de 2.500 el primer día de vida empezamos con 60, aumentamos 10 ml cada día hasta el 10º día. Del 10º día a los 28 días llegamos ya a 150 ml y posteriormente a ello, ¿qué utilizamos para ver los requerimientos? Fernando. Alexis. Sí, doctora. Ya, aquí Lina me ha dicho todo lo que son los requerimientos en la parte, en la etapa neonatal, en los lactantes, el requerimiento. ¿Qué utilizamos? ¿Qué tabla? Porque si ustedes no lo aprenden eso, no van a aprender a hidratar, porque si bien lo vamos a hidratar, pero después tenemos que hacer fase de mantenimiento. ¿Qué tabla utilizamos? El líquido que son los lactantes de niños de método de Holiday. De Holiday Segar, perfecto. Y aquí tenemos ya los requerimientos en los recién nacidos prematuros, que por cada 500 ml menos, empezamos el primer día con 10 ml más en relación a un recién nacido a término, ¿no? ¿Tienen alguna duda de los requerimientos? Y lo que le estaba preguntando, entonces, cuando nosotros ya pasamos de la etapa neonatal y llegamos a los lactantes y los niños más grandes, ya utilizamos el método de Holiday Segar. El método de Holiday Segar, los primeros 10 kilos son 100 ml por kilo, los segundos 10 kilos 50 ml por kilo y por cada kilo adicional a los 20 kilos son 20 ml por kilo. Y aquí tenemos los requerimientos de sodio de 3 a 4, de potasio de 1 a 3 y que ya hemos hablado de lo que es el requerimiento de la glucosa, que ya no necesitamos calcular su flujo, sino que simplemente utilizamos una concentración al 5%. ¿No ve? Sin embargo, cuando hablamos de requerimiento de flujo de glucosa en los recién nacidos a término, su requerimiento promedio a partir del tercer día es de 4 a 6 miligramos por kilo por día y en el a término y en el pretérmino de 6 a 8 miligramos por día. Los requerimientos de electrolitos también son similares a los del lactante, de 2 a 4 mil equivalentes por kilo día. Eso ya lo hemos pasado y ya hemos visto que cómo hacemos la transformación. Un ml de sodio es igual a ¿cuánto? ¿Mil equivalente? 3 mil equivalentes. A 3.5, ¿no ve? Ya, ¿y el potasio? 2.7. 2.7 mil equivalente. Todo eso yo le he dicho que se lo tienen que aprender y memorizar. Y saber que dentro de lo que es requerimiento en un niño que tiene una patología por la cual no puede alimentarse, el primer día solamente le vamos a dar agüita con azúcar, o sea, una destroza puro. El segundo día recién le vamos a agregar el electrolito sodio y a partir del tercer día el potasio. Entonces, una vez que ya hemos aprendido y hemos vuelto a recordar cómo se calcula los requerimientos de líquidos, entonces también vamos a ver cómo se elimina estos líquidos, cuáles son las pérdidas normales de agua. Y dentro de estas pérdidas normales de agua, tenemos que saber por dónde pierde el agua de manera fisiológica. Entonces, las pérdidas es a través de la orina, que se los denomina fuente urinaria, y que más o menos el porcentaje total son 60%. Las pérdidas insensibles, y las pérdidas, cuando hablamos de pérdidas insensibles, ¿saben a qué nos estamos refiriendo? Al sudor. No, al sudor no, respiración. El sudor es una pérdida sensible. No entra, es como una pérdida adicional que tendríamos que agregar. Las pérdidas insensibles son aquellas que se pierden por evaporación, ¿no es cierto?, a través de la piel y los pulmones, la respiración. Entonces, dentro de lo que significa las pérdidas insensibles, nosotros tenemos aproximadamente un 35% y por las heces el 5%. Estas son las pérdidas normales.
como las podemos nosotros calcular. Entonces aquí tenemos el 100% de las pérdidas. ¿Para qué nos sirve sacar los ingresos y los egresos? Para realizar lo que se denomina el balance hidroelectrolítico. Que ¿cómo lo entendemos el balance hidroelectrolítico? Como un equilibrio entre los ingresos y los egresos. Es lo mismo que hacer un balance económico. Yo no puedo gastar más de lo que tengo. Lo mismo es aquí. Porque si mis pérdidas son más, por ejemplo, voy a suponer que yo tenga una diarrea y voy a aumentar mis pérdidas por diarrea, pero no voy a aumentar mis ingresos, entonces voy a tener un ingreso más alto y un ingreso menos. Conclusión, voy a tener un paciente deshidratado, ¿no es cierto? Lo mismo al revés. Entonces, aquí son los cálculos ya de acuerdo al peso corporal de ml por kilo y de aquí a lo de la superficie corporal, ¿no? Tomando en cuenta la superficie corporal, también ml por kilo por día y obviamente que ya hemos aprendido a calcular la fórmula también de la superficie corporal, ¿no es cierto? Entonces nuestros requerimientos vendrían a ser en ml por kilo, perdón, no nuestros requerimientos, sino las pérdidas, ¿no ve? El 100%, urinaria 60, pérdidas insensibles 35, fecales 5, lo que corresponde en ml por kilo 60, 45, 10 y 115 ml, más o menos viene a ser el 100%, y en superficie por metro corporal, los 1500 ml por metro de superficie corporal. Y aquí ya hacemos nuestro balance. Entonces, el balance es tener una hoja de registro de todo lo que ingresa. En el caso de que tengamos un paciente internado, tenemos que ingresar todo lo que significa por vía oral, lo que significa por vía parenteral, eso se suma y más o menos vendríamos a tener los ingresos. Dentro de los ingresos también se lo evalúa las aguas de oxidación, perdón. Estas aguas de oxidación corresponden de 10 a 12 ml por kilo por día, más o menos en los lactantes y en los niños ya por metro cuadrado equivale a 200 por metro cuadrado, 200 ml y en el adulto 300. En el recién nacido no utilizamos el agua de oxidación. Dentro de los egresos tenemos las pérdidas normales que acabamos de hablar, las pérdidas insensibles, la orina, las heces y algunas otras, ¿no es cierto? Entonces que nos vienen a constituir más o menos, si se fijan ustedes, perdón, ingresa 110 a 140 y pierde 110 a 140, 1200 a 1800 y esto es lo que nos va a hacer más o menos mantener lo que es el equilibrio y estamos haciendo aquí un balance. Entonces al hacer el balance hay fórmulas para hacer el balance que no vamos a hablar porque ya eso es más de especialidad, sino tener más o menos la idea que nosotros debemos registrar en los pacientes que están internados todo lo que ingresa y todo lo que significa egreso, todo lo que significa pérdidas, ya sea dentro de lo que es las pérdidas insensibles, las pérdidas renales, obviamente que dentro, por ejemplo, de las pérdidas renales pueden haber algunas condiciones que van a ir a aumentar las pérdidas renales o las pérdidas fecales, como son las diarreas. Esta es la fórmula para calcular nuevamente, hacia recuerdo, la superficie corporal en menores de 10 kilos, peso por 4 más 90 dividido entre 100 y mayores de 10 kilos, peso por 4 más 7 dividido entre 90 y más peso. Entonces, si pesa aquí 12 kilos, 90 más 12 kilos sería 102 kilos. Entonces, así calculamos la superficie corporal total y luego ya vamos viendo los requerimientos de acuerdo a superficie corporal. Las pérdidas normales de líquido, como ya lo hemos hablado, lo volvemos a repetir, ¿no es cierto? Pérdidas insensibles, urinarias y fecales, de acuerdo a ml por kilo y de acuerdo a la superficie corporal total. Los ajustes de agua de mantenimiento, esto de acá debemos nosotros
tomar en cuenta que existen algunas causas de aumento de las necesidades de agua que tenemos que aumentar. Por ejemplo, yo tengo un pacientito, un recién nacido, que lo tengo en una cuna radiante, en un calor radiante, tengo que aumentarle entre un 5 a un 10 ml por kilo de peso. Si el paciente está en una fototerapia con luz cálida, con luz intensa, también por la fiebre, también tengo que aumentar las necesidades de agua, y lo que decía Lina, por el sudor, porque no son pérdidas sensibles y no son pérdidas insensibles, las quemaduras. Y las causas de disminución de las necesidades de agua, cuando tengo yo en una incubadora, las incubadoras tienen agua, entonces tengo que disminuir cuando vemos nosotros como fuente los pulmones, cuando el paciente está taquipneico, cuando está traqueostomizado, también necesitamos aumentar las necesidades de agua, pero sin embargo, cuando está en una asistencia respiratoria mecánica, cuando estamos nosotros utilizando un ventilador y los ventiladores tienen humidificadores, también tenemos que disminuir. En el tracto gastrointestinal, aumentar las pérdidas de agua, que es el tema que vamos a llevar, las diarreas, los vómitos, las sondas nasogástricas, y si hay un drenaje quirúrgico, entonces todo lo que egresa lo tenemos que cuantificar y se lo tenemos que devolver. En problemas renales, cuando hay poliuria, y a la vez cuando hay oliguria o anuria, también tenemos que disminuir. Entonces, eso es lo que tenemos que calcular nosotros, todos los ingresos y todo lo que es egreso, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos tener un buen balance y no haya una alteración en lo que significa el medio interno, y mantener la homeostasis, como hemos dicho. Y hemos dicho que una de las causas más frecuentes donde hay aumento de la pérdida de líquido, alteración de lo que es el medio interno, es el síndrome diarreico. Y vamos a empezar nosotros haciendo la definición clásica. Y la definición clásica y que se utiliza es la que utiliza la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, para definir lo que es la diarrea, toma en cuenta dos parámetros. Uno, la cantidad de evacuaciones, y dos, la consistencia. Entonces, ¿cómo definimos la diarrea? Como el aumento de número de evacuaciones. Y ahí estamos hablando de cuantificar cuántas debemos considerarlo para tomar en cuenta y catalogarlo como una diarrea cuando presenta 3 o más deposiciones durante 24 horas. Y hablábamos de la alteración de las consistencias. La consistencia de las heces generalmente son pastosas y semipastosas. Y si nosotros hablamos de una alteración de la consistencia, estamos hablando de la disminución de la consistencia. Entonces, ¿qué estamos hablando? De deposiciones líquidas, deposiciones acuosas, o también cuando hablamos de disentería, cuando tiene dentro de lo que es la consistencia sangre. Entonces, nosotros, si definimos el síndrome diarreico o la diarrea, vamos a decir que vamos a hablar de una pérdida excesiva, pero no solamente de líquido, porque al perder líquido ya pierde electrolito, y obviamente lo que hemos hablado del espacio extracelular, que es el que va a alterar, y dentro del extracelular el intravascular, que es lo que hablamos del medio interno, y también del líquido, ¿cierto? Esto nos va a llevar como consecuencia esta alteración o esta pérdida de líquido de electrolito, nos va a llevar consecuentemente a un aumento de volumen y de la frecuencia. Es bueno, aquí dice LM, es bueno recordar que cuando en los niños pequeños que están alimentados con lactancia materna, generalmente tienen la tendencia de que estas deposiciones pueden llegar a aumentarse entre más de 8 veces o inclusive 10 veces, o a veces tener deposiciones después de cada tomada de leche, después de cada amamantada. Entonces, esta definición numérica, vamos a decir así, de la cantidad de deposiciones no es adaptable cuando un niño está alimentándose exclusivamente con lactancia materna. Entonces se llama, a veces incluso algunos la definen como si fuera una diarrea fisiológica producto de la lactancia materna. Entonces, bueno, cuando nosotros veamos a una mamá
que tiene una lactancia materna exclusiva, explicarle que el niño normalmente puede hacer deposiciones después de cada lactancia materna. Y aquí ya lo que hemos hablado de la consistencia de las S y el padrón habitual, ¿no es cierto? Entonces, tener la alteración, ya hemos hablado de lo que significa consistencia, cómo es la consistencia normal y qué alteraciones puede tener. Dentro de lo que es la epidemiología, debemos nosotros hablar que esta patología, pues obviamente, como siempre, ¿no? Son en los países en vías de desarrollo, los países que están en desenvolvimiento, como dicen ahora, que el otro día no me acordaba, en vías de desarrollo o en desenvolvimiento. Esto de acá es una de las principales causas de la diarrea de morbo y mortalidad, específicamente en menores de 6 años o menores de 5 años. Entonces, a nivel mundial, la OMS dice que más o menos lo esperado es 1 billón de episodios de diarrea durante el año. Y la mortalidad es de 3 a 5 millones en menores de 5 años. Se habla de que es la segunda causa de mortalidad en el menor de 5 años. En los países en desenvolvimiento podemos decir que existen aproximadamente 3 a 5 episodios de diarrea durante el año que tiene un niño menor de 5 años. Es lo esperado. Ahora, de manera general, lo que tenemos nosotros en Bolivia, de acuerdo a los datos epidemiológicos que tenemos, es que cada año existen 1.300 millones de episodios de diarrea en menores de 5 años y que aproximadamente son 30 niños los que mueren por diarrea. Pero vamos a resaltar, estos mueren por diarrea. En la realidad, cuando la causa de la mortalidad es la complicación más frecuente, y la complicación más frecuente es la deshidratación. Entonces, eso es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta para hacer el tratamiento. Entonces, la mortalidad, como hemos dicho, 26.000 muertos por diarrea, que es lo que está en los datos estadísticos, en niños menores de 5 años. Podemos tomar en cuenta nosotros algunos factores que ponen en riesgo y que se han considerado como factores de riesgo para que contribuyan a la mortalidad infantil, es decir, aquellas características, aquellos factores en el niño que puedan llevar a aumentar la mortalidad infantil. Un niño con bajo peso al nacer, la deshidratación grave, que era lo que estábamos hablando, la desnutrición que ya hemos hablado, lactante menor, la fiebre, neumonía, pero más que todo estamos hablando de infecciones respiratorias altas y también son factores contribuyentes el bajo nivel socioeconómico y de educación. ¿Cómo la clasificamos? La diarrea. La diarrea en sí, digamos, tiene diferentes clasificaciones que ustedes van a ver de acuerdo a una normativa a otra normativa. Una clasificación general, tomando en cuenta la causa que la produce, tomando en cuenta la etiología, la podemos clasificar en diarreas infecciosas y no infecciosas. ¿Cuáles son aquellas diarreas infecciosas? Todas las que son producidas por virus, por bacteria, por parásito o por hongo. Dentro de las causas más frecuentes en los menores de 5 años y específicamente en menores de 6 meses es la causa viral. El virus que más frecuente es el virus. ¿Cuál es el virus? El rotavirus. El rotavirus, muy bien. Y de la bacteria es la E. coli enterotoxigénica, por si acaso. Y el parásito es la Giardia, los más frecuentes, ¿no? Para hablar de los agentes etiológicos. Y las no infecciosas son alimentos hiperosmolares, alergia a las proteínas de la leche, hormonas tóxicas por inflamación. Entonces, aquí está lo que les decía yo, las causas más frecuentes de la viral, el rotavirus, la E. coli y la bacteriana. La E. coli, hay diferentes E. coli, ¿no es cierto? La enterotoxigénica, la enteropatógena, la enterotoxigénica es una de las más frecuentes y la giardia dentro de los parásitos. Ahora, ¿qué es lo que nos dice lo que ustedes han hablado de acuerdo a la clasificación, de acuerdo a las características y a la duración, al tiempo de duración de la diarrea? Que ya esto viene a ser lo que es el continuo de la vida. Y aquí nuestra norma nos habla de 4 tipos de diarrea. Habla de diarrea aguda, de diarrea persistente, diarrea crónica y disentería.
Cuando hablamos de diarrea aguda, vuelvo a repetir, estamos hablando de acuerdo a la duración y a la característica. Duración es igual a tiempo, ¿no es cierto? Entonces la diarrea aguda, que generalmente está catalogada como una diarrea infecciosa, y hemos visto la causa más frecuente de la diarrea infecciosa es rotavirus, es aquella que dura menor a 14 días. Se debe tomar en cuenta que si bien tenemos ese tiempo de menor a 14 días, generalmente el promedio de duración va a ir de 4 a 6 días. Generalmente es un promedio, pero podemos esperar hasta 14 días. Una de las características de esta diarrea es la mala absorción, pero si ya dura mayor a 14 días, la tomamos en cuenta como si fuera una diarrea persistente. Y hablamos nosotros de la diarrea persistente, otros hablan en semana, de 2 a 4 semanas. Nosotros la persistente estamos hablando de una diarrea mayor a 14 días hasta los 28 días o hasta los 30 días. Entonces, y obviamente esta diarrea persistente, por ejemplo, es la que tiende, ¿no es cierto?, a tener inestabilidad hidroelectrolítica y compromiso del estado general, y más que todo afecta la parte nutricional. Entonces, esta diarrea persistente es la que está relacionada con la mortalidad infantil, es la que aumenta la tasa de mortalidad infantil. También ustedes en alguna literatura la van a encontrar como sinónimo, como una diarrea aguda prolongada, diarrea proteída, diarrea intratable, pero nosotros entra nuestra normativa: diarrea aguda, diarrea persistente, diarrea crónica y disentería. La diarrea crónica ya es aquella que dura mayor a 30 días, y generalmente las diarreas crónicas están asociadas a patología o a síndrome, y uno de los síndromes más frecuentes es el síndrome de mala absorción. ¿Y qué podemos decir nosotros de la disentería? Ya en la disentería no estamos hablando de tiempo ni estamos hablando de cantidad, sino de consistencia. La disentería es aquella que tiene dentro de su consistencia la presencia de heces sanguinolentas, con moco y en pequeño volumen, que una de las características de la disentería es el tenesmo, que es por inflamación del colon, ¿no? ¿Quién sabe qué es tenesmo? ¿Qué es el tenesmo? Que muchos lo tenemos a veces cuando estamos con diarrea. Es cuando vamos frecuentemente al baño, tenemos ganas de defecar, pero no hacemos nada. Ya, la necesidad de defecar acompañada de dolor. Eso es lo que es el tenesmo. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a la clasificación de la diarrea aguda, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, la diarrea aguda también existen diferentes clasificaciones que se puede hablar. Nosotros aquí estamos hablando de 3 tipos de diarrea: de la osmótica, de la secretora y de la invasiva. De la invasiva. ¿Qué podemos decir de la diarrea osmótica? ¿Cuál sería la diarrea osmótica? La característica de la diarrea osmótica son deposiciones acuosas, son deposiciones amarillas, son deposiciones que no tienen ni virus, no tienen sangre, ¿no es cierto? Entonces, generalmente estas deposiciones, más que todo, son deposiciones infecciosas que se producen por retención del líquido en el lumen intestinal, que la causa prácticamente es infecciosa. Dentro de las infecciosas está el virus y que afecta el enterocito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar cuando pedimos un parasitológico, un examen de heces, un moco fecal, y pedimos el pH? Vamos a tener un pH ácido, y si le hacemos la prueba del azúcar, el clean test, vamos a tener positivo. Entonces, generalmente las causas más frecuentes es el rotavirus. ¿Qué podemos decir nosotros de la diarrea secretora? La diarrea secretora también son deposiciones acuosas.
pero dentro de las causas de estas diarreas secretoras, más que todo ya no son virales, podríamos decir más que todo que son infecciosas bacterianas. Y dentro de esta infección bacteriana, ¿cuál es la que les he dicho que es la más frecuente? La E. coli. ¿Ya? La E. coli, ¿qué tipo de coli? Entero. Toxigénica. Enterotoxigénica, porque ya hemos dicho que hay otros tipos de E. coli, que son 3, ¿no es cierto? Por ejemplo, la E. coli enterohemorrágica es aquí en la invasiva, es la que nos va a dar ya sangre, ¿no es cierto? Entonces, en la secretora hay aumento de la secreción intestinal de agua y alteración de los electrolitos. También podemos hablar de lo que son los componentes de las toxinas bacterianas, o sea, directamente está relacionada con el patógeno, la característica que lo va a producir, y estamos hablando que el patógeno de la secretora más que todo son las infecciones bacterianas y que la complicación más frecuente es la Deshidratación. deshidratación. ¿Qué podemos decir de la invasiva? La invasiva más que todo es inflamatoria y es ocasionada también por algún tipo de bacteria que van a afectar la mucosa y las mucosas del intestino. Y la característica de la invasiva es la presencia de sangre. Entonces, ¿cuál es la bacteria más frecuente? Es la Shigella, que inclusive la Shigella es una de las causas de convulsiones en el niño menor. Y luego tenemos la Salmonella, el Campylobacter y otras las amebas también dentro de las invasivas. Entonces, directamente nosotros podemos decir que la diarrea dentro de lo que es la hepatogenia es un desequilibrio entre lo que es la absorción y la secreción de solutos gastrointestinales y el agua. ¿Cómo se transmite la diarrea? Las vías de transmisión siempre van a ser vía fecal oral. Entonces vamos al baño, no tenemos nosotros las medidas de precaución, no hacemos lo que son las normas de bioseguridad, o cuando alimentamos con comidas de la calle que no han tenido las normas de bioseguridad, o a través de contacto directo, agua o alimentos, son las vías de transmisión. Entonces la vía de transmisión principal es la fecal oral, ¿no es cierto? Entonces, y aquí ya volvemos a repetir más o menos lo mismo que hemos dicho, los agentes causales, ¿no? Las virales en menores de 2 años, menores de 6 meses la mortalidad es más alta, pero también en menores de 5 años los rotavirus. Pero no solamente tenemos los rotavirus, sino aquí, como ven, tenemos otro virus que pueden causar también diarrea, como es el norovirus, el calicivirus, el adenovirus. Dentro de las bacterianas tenemos la enterotoxigénica, la enteropatógena, la enteroagregativa, la enteroinvasiva, pero la más frecuente es la enterotoxigénica y la enteropatógena. Y la E. coli hemorrágica, que también hemos hablado, que es aquella que, como dice su nombre, es la que nos va a producir deposiciones sanguinolentas, y como complicación podemos tener el síndrome urémico hemolítico. Y el síndrome urémico hemolítico, como ustedes saben, ya lo han debido llevar en efecto. Una de la tríada característica del síndrome urémico hemolítico es que hay anemia hemolítica, plaquetopenia y insuficiencia renal. Y la Shigella, que es la causa de las disentería, ¿no? Tenemos Salmonella y Campylobacter, y la parasitaria, que es la Giardia, la más frecuente, pero también tenemos las otras amebas, como es la entomameba histolítica, el trichuri, el estrongiloide. Dentro de eso tenemos nosotros ya las más frecuentes. ¿Cuál es la clínica de la diarrea? No hay mucho que hablar de la clínica. Primero, que tenemos, como en todas las patologías, sintomatologías generales, y luego tenemos la sintomatología específica. Dentro de las sintomatologías generales va a haber fiebre, vómito, falta de apetito, astenia, pérdida de peso, y las alteraciones específicas, como ser en las deposiciones, ya hemos hablado, aumento del volumen, de la frecuencia, de la consistencia, ¿no? Y dependiendo ya de la patología específica, por ejemplo, de la E. coli, una característica es que es líquida y fétida. Del rotavirus no tiene sangre y son diarreas líquidas acuosas. De la Giardia son diarreas también líquidas con flatulencia, que generalmente vienen con flatulencia. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico nosotros de la diarrea?
Si bien tenemos exámenes complementarios que podamos pedir, lo ideal es no pedir muchos laboratorios, porque el diagnóstico de diarrea más que todo se hace por la clínica, sabiendo y haciendo una buena anamnesis y teniendo pues el interrogatorio, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de que tenga que pedir laboratorio, lo vuelvo a decir, o sea, no el laboratorio voy a pedir cuando quiero saber el agente etiológico. El laboratorio o el gol estándar cuando hablamos para determinar lo que es el agente etiológico, identificar el microorganismo que está produciendo la diarrea, es el coprocultivo. Pero se puede hacer detención del antígeno viral, se puede hacer el ELISA, inclusive en la actualidad se habla también de la reacción de cadena en polimerasa en tiempo real, el coproparasitológico, pero lo que quiero que me entiendan es que el diagnóstico se hace en base a la clínica, en base a la característica, en base al tiempo de evolución, en base a la consistencia. Los laboratorios sí nos ayudan para algunas cosas, pero no para todo. ¿Debemos pedir un hemograma? Sí, podemos pedir un hemograma. ¿Qué vamos a encontrar en el hemograma? En el hemograma ver si hay o no hay un proceso infeccioso. ¿Cómo vamos a determinar si hay un proceso infeccioso? Viendo los neutrófilos, ¿no es cierto? Si hay las fórmulas blancas están a predominio de los neutrófilos y si hay presencia de neutrófilos inmaduros, ¿no ve? O sea, un desvío a la izquierda. Entonces, y más que todo, cuando ya el paciente se nos está complicando y nosotros estamos pensando en que está ya cursando con una sepsis y nos va a servir el hemograma. ¿En qué casos pediría yo una gasometría? Cuando yo tengo ya y estoy sospechando de que hay alguna alteración a nivel de una alteración de una acidosis. Otra de las complicaciones es la acidosis metabólica, ¿no es cierto? Entonces, para ver si ya hay un componente más, si el paciente está choqueado, si el paciente está en una acidosis metabólica, yo tendría que pedir una gasometría. Y cuando pedimos una gasometría, ¿qué parámetros voy a evaluar? El pH que va a estar disminuido menor a 7.35, después el bicarbonato Ya, a perfecto. 22 y Para ver la acidosis metabólica evalúo bicarbonato y evalúo el pH, ¿no es cierto? Ya después ya veo lo que es los otros parámetros, si está con hipoxemia o no está con hipoxemia, eso es para ver si hay acidosis respiratoria. Entonces, lo más importante es la gasometría, sirve entonces para evaluar si el paciente está cursando de una acidosis metabólica y eso ya lo vamos a ver también clínicamente en la sintomatología que el niño tiene, ¿no es cierto? Y el ionograma, ¿para qué pediríamos? Para ver los electrolitos, ion sodio, ion potasio. Ya, entonces en lo que es la parte bioquímica vamos a pedir el ionograma y eso nos va a servir más que todo para ver si hay alteraciones del sodio y del potasio y más que todo también tenemos otra clasificación cuando hablemos de deshidratación en base a lo que es la relación del sodio, ¿no es cierto? Y hablaríamos cuando hay una disminución del sodio en el plasma, ¿qué tipo de deshidratación tendríamos? ¿Hipotónica? Hiponatrémica. Entonces, cuando lo vamos a ver posteriormente, pero esto también creo que ya lo han llevado a infecciosa, cuando nosotros tomamos en cuenta el ionograma para ver si ya hay alguna, para saber qué tipo de deshidratación hay. Dentro de las deshidrataciones tenemos la isonatrémica o isotónica, la hiponatrémica o hipotónica y la hipernatrémica o hiperetónica. También el ELISA y el parasitológico, ¿no es cierto? Y aquí lo que les estaba diciendo y que está con rojo, para identificar el gol estándar de oro, para identificar el germen o el microorganismo que le está produciendo, es el coprocultivo. Y aquí que ya estamos hablando del pH. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un pH inferior a 5.6, vamos a pensar en una desnutrición osmótica, la sustancia reductora que hemos hablado también para pedir. ¿Cuál es el tratamiento de diarrea? En sí, el tratamiento de la diarrea, más que todo, es evaluar el estado de hidratación del paciente. De acuerdo al estado de hidratación del paciente, vamos a realizar ya nuestros planes de hidratación, ver las medidas de apoyo que tiene
Los antibióticos, en la actualidad no se utilizan los antibióticos porque ya hemos hablado que la mayoría de las diarreas son virales, pero sí en caso de que sospechemos que es una infección bacteriana lo vamos a utilizar y vamos a hablar de otros medicamentos que se utilizan y otros no. Dentro de esos otros medicamentos, por ejemplo, lo que el paciente generalmente que tiene diarrea vomita. Y hablar que los antieméticos están totalmente contraindicados en lo que es el tratamiento de la diarrea. Generalmente los antieméticos pueden, especialmente lo que se utilizan a nivel ya de adultos, como es la metoclopramida, que generalmente lo conocemos por el nombre comercial de Plasil, nos puede provocar manifestaciones de extrapiramidalismo. Y lo otro es que también los antieméticos pueden producir depresiones del sistema nervioso central. Entonces, al tener un niño deprimido, vamos a tener un niño que está prácticamente durmiendo y que vamos a tener dificultad para que pueda tomar lactancia de vida oral. Pero en algunas literaturas sí es que tendrían que usar un antiemético porque el niño no pueden cortarle el vómito, pueden dar el ondansetron, que es un inhibidor de la serotonina. Los antiespasmódicos, a lo mismo, los antiespasmódicos tampoco están contraindicados porque el utilizar antiespasmódicos nos pueden producir un ilio paralítico, producir distensión abdominal, entonces tampoco están indicados y pueden además llegar, digamos, a tener algún tipo de perforación. Entonces, no. Los astringentes son aquellos como los maquillajes, decimos yo, como los cosméticos, son lo que decimos generalmente los antidiarreicos. Entonces, estos astringentes actúan sencillamente para enmascarar el cuadro, actúan directamente sobre la consistencia, sobre las heces. Entonces, van a cambiar un poquito la consistencia, pero en sí no lo van a curar. Entonces está totalmente contraindicado los astringentes o los antidiarreicos. Entonces, en el caso de que se tenga que utilizarlo, hay algunos autores que lo único que recomiendan es el racecadotrilo. Ahora, los analgésicos también están contraindicados, entonces solamente nosotros lo que podemos darle en el caso de que tenga fiebre, dar el paracetamol, pero con mucho cuidado, controlarlo con paracetamol, ¿no? Y ver si tiene o no tiene tolerancia. Luego tenemos los antibióticos. En los antibióticos existen las normativas que ustedes lo han hablado. El uso de antibióticos generalmente debemos decir que no es de manera rutinaria. El uso de antibióticos debe ser restringido a ciertas situaciones especiales, como por ejemplo cuando tenemos nosotros ya característica de que estamos sospechando de una diarrea infecciosa bacteriana, de una diarrea ya sea por E. coli enterotoxigénica, enteropatógena, por el Vibrio cholerae. Entonces ya cuando estamos hablando nosotros de alguna infección bacteriana, nuestra normativa en los primeros niveles utilizan el ácido nalidíxico y la sulfamascotrimoxazol, esa es la nuestra. Pero si ustedes ven a nivel general, el uso de antibióticos prácticamente no es que esté contraindicado, sino que tiene sus indicaciones precisas, porque ya hemos dicho que la mayoría de las diarreas llegamos a la conclusión que son autolimitadas, son de origen viral y no necesitan antibióticos. Y tomar en cuenta que el uso indiscriminado de antibióticos puede alterar la flora intestinal y obviamente crear resistencia y además poder llevarnos a una diarrea prolongada o llevarnos a una colitis pseudomembranosa. Dentro de lo que son las medidas de apoyo, o el suplemento que se utiliza especialmente en la diarrea aguda que está dentro de nuestra normativa y también a nivel internacional y nacional, es el zinc. Entonces, el zinc ya está evidenciado, está sustentado que disminuye la duración y la gravedad de la diarrea.
y además previene la diarrea en los próximos meses. Entonces el zinc sí está indicado, y ya cuando también otro suplemento que se puede dar es el ácido fólico y la vitamina A. Pero este zinc quiero resaltarlo bien porque se usa en el periodo agudo, en la diarrea aguda de la diarrea. Y la hidratación, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando nosotros de que en alguna de las normativas el zinc está indicado en mayores de 6 meses. Nosotros en nuestra normativa tenemos en menores de 6 meses 10 miligramos de 10 a 14 días y 20, esto es 20 miligramos al día, no es por kilo. Y 10 miligramos al día, la dosis de 2 miligramos de 10 a 14 días vienen en jarabe y vienen en suspensión, nosotros lo tenemos. Y la diarrea persistente, y ahí incluimos lo que es el ácido fólico y la vitamina A en la persistente, no en la diarrea aguda. Entonces, aquí en esta tablita, tenemos los agentes bacterianos, los antibióticos de primera línea que se pueden utilizar. He estado revisando las normas mexicanas y las actualizadas del 2018. Aquí nosotros lo tenemos como una segunda escuela, la acitromicina. Algunos ya lo utilizan como primera línea la acitromicina cuando van a hacer un tratamiento por vía oral, porque la acitromicina viene por vía oral, pero cuando van a hacer con un tratamiento por vía endovenosa, lo que usan es la ceftriaxona. Cuando ya nosotros sospechamos que nuestro paciente está con una sepsis, necesita ser internado, utilizamos la cefalosporina de tercera generación y la amicacina a veces de forma conjunta. Ya dentro de la cefalosporina tenemos también la ceftriaxona y la cefotaxima, ¿no? Entonces, no olvidarnos que los antibióticos, y vale la pena resaltar que el uso indiscriminado de antibióticos va a alterar la flora intestinal, nuevamente decimos, y vamos a tener como consecuencia una diarrea prolongada o una diarrea persistente y la colitis pseudomembranosa. Dentro de lo que es el tratamiento, nuestra norma dice que no debemos olvidarnos de lo que significa hacer la profilaxis del niño, ¿no? O sea, siempre educar a la madre sobre las normas de bioseguridad, las normas de higiene, y algo que es muy importante desde el momento del nacimiento, lo que estamos haciendo nosotros, promover la lactancia materna, y aquello también va a reducir la infección. La educación, el saneamiento básico, y nuevamente hablamos de que nuestro germen más frecuente es el rotavirus. Entonces, en relación a los antibióticos, ¿qué es lo que podemos decir? Que la mayoría de las diarreas son autolimitadas, que son virales, por lo tanto no necesitan antibióticos, no es recomendable de uso de rutina, y mismo así que la diarrea sea bacteriana, debemos considerar si hay fiebre, si hay compromiso del estado general para utilizarlo, ¿no? Entonces siempre la clínica es la que nos va a determinar. En caso de diarrea invasiva, cuando ya tenemos un paciente grave con fiebre, ahí sí podríamos pensar en el uso de antibióticos en desnutrido severo, en lactante pequeño y en los desnutridos. Entonces, por ejemplo, si tenemos nosotros deposiciones con sangre, si tenemos deposiciones con moco, si tenemos una diarrea mayor a 7 días, si estamos cursando con infección sistémica, si ya tenemos nosotros identificado en un coprocultivo una Shigella o una E. coli, el antibiótico que recomiendan es un macrólido, que es la acitromicina. Y si se piensa en un Clostridium, es el metronidazol. Entonces, estas son las últimas recomendaciones para que nosotros podamos usar antibióticos. Entonces, finalmente, ¿qué podemos decir y cómo podemos tratar la diarrea? Primero, ver si el estado del paciente, si se puede alimentar y si lo vamos a hidratar. Si el paciente está con un nivel de conciencia, o no olvidarse que no debemos nosotros suspender la alimentación, y específicamente si está alimentado con lactancia materna, debe tener una alimentación normal, pero si el niño está vomitando, se recomienda fraccionar. Y otra cosa que es muy común
en nuestro medio, y lo hacíamos antes, era que cuando estaban con diarrea y se toman la leche artificial o la leche materna, hacer las diluciones. En la actualidad no se recomiendan las diluciones de la leche, se debe utilizar a la misma concentración. Y las hidrataciones, de acuerdo a lo que es nuestro continuo de la vida, tenemos los diferentes planes. Para tratarlo tenemos el plan A, el plan B y el plan C. Entonces, la otra cosa importante es saber cuándo nosotros debemos internar un paciente con diarrea, un paciente complicado, un paciente que está con deshidratación. Primero, el paciente saber, como ya ustedes saben, un paciente que no está deshidratado, un paciente que está o con una deshidratación leve, lo podemos tratar en casa o en el centro de salud, ¿no es cierto? ¿A quiénes vamos a internar? Aquellos pacientes cuando están con una deshidratación severa, cuando están con choque, cuando están con una deshidratación moderada, pero no tolera la vía oral, en un desnutrido severo, un paciente que ya tiene signos de toxemia, un paciente que estamos sospechando de un cuadro séptico, y cuando las condiciones sociales no permiten que ese paciente tenga una continuidad o un seguimiento en su enfermedad. Es decir, un paciente que vive, vamos a suponer, en el 8º anillo y viene por una diarrea, pero no tiene una accesibilidad a un centro para hacer el seguimiento, sí se debe internar. Y en ese sentido, pues ha habido un niño que no evaluaron la condición social, vamos a decir así, del paciente, o no vino a su control y el paciente vino con diarrea, lo mandaron a casa, vino por segunda vez al hospital de niños, lo mandaron a casa nuevamente porque no tenía una deshidratación severa, pero durante el transcurso de las 24 horas, posteriormente el niño tuvo una evolución desfavorable, se choqueó y llegó y ya vomitó. Y ese es uno de los niños que hacen la familia de los niños cuando están haciendo los paros en contra de los médicos, pues es uno de los primeros que está ahí, ¿no? Hablando y reclamando de la falta de atención o la mala atención o la negligencia médica, como ellos lo dicen. Entonces, hemos hablado nosotros que un niño, la complicación de la diarrea es la deshidratación. Y la deshidratación, ¿cómo la podemos definir? Entonces, la podemos definir primero, que es una situación clínica a consecuencia de una pérdida de líquido y soluto. O sea, pierde tanto lo que es el agua como son los diferentes solutos en el organismo. Entonces, este estado clínico, debemos decir que la mayor pérdida de líquidos y solutos son a través de la diarrea, ¿no es cierto? Y que obviamente el resultado y el problema más común, pues, del problema, la complicación, como quieran llamarlo ustedes, es la deshidratación. Entonces, ¿cuáles son las causas de la deshidratación? Las causas de la deshidratación la vamos a dividir en dos. Una, la falta de aporte. Entonces, la falta de aporte ya sea por vía oral o ya sea por vía parenteral, por cualquiera de las causas que ustedes quieran tener o que quieran hablar, ¿no es cierto? Entonces, la falta de aporte, la falta de requerimiento, la falta de no saber cuánto el niño necesita, que nosotros tenemos que reponerle, y los incrementos de la pérdida. Dentro de estos incrementos de pérdidas, entonces, ingreso, falta de ingreso, y egreso, incremento de los egresos. Vendríamos a decir, este incremento de las pérdidas nosotros las clasificamos como pérdidas intestinales y extraintestinales. Las intestinales, lo que estamos hablando, la diarrea y vómito, pero en los pacientes también quirúrgicos cuando están con sondas, cuando están con fístula y nosotros no tomamos en cuenta y no le damos ese aporte que está perdiendo extra, también se nos va a deshidratar. Las extraintestinales ya son las quemaduras, el uso de diuréticos, la diuresis osmótica, la fiebre, la poliuria, son otras causas que también pueden llevar a la deshidratación. ¿Cómo nosotros evaluamos la deshidratación? Utilizamos nuestra normativa, lo que es el continuo de la vida, observar, explorar y decidir. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar el estado general del niño, cuando está vamos a observar en los ojos, si tienen oftalmo, si no tienen oftalmo, si llora con lágrimas, si la boca, la lengua está seca y la sed. ¿Qué vamos a explorar? Esto lo observamos, lo vemos, eso lo tenemos a la inspección. Lo podemos observar, es inspeccionar lo que yo veo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer dentro de lo que es el examen físico? Voy a explorar. Y voy a explorar el signo del pliegue, el pulso y el llene capilar.
Y finalmente, en base a estos dos parámetros, voy a decidir si tiene una deshidratación leve, moderada o grave. Dentro del estado de hidratación, entonces el observar y el clasificar si un niño está bien hidratado, si un niño está deshidratado o si un niño está con choque. Entonces, el estado general del paciente, vamos a ver cómo él responde, si está despierto, si está en alerta, si yo le pregunto, si él me responde, entonces está un niño que tiene un estado de alerta bueno. Pero que si está irritable, está inquieto, está llorón, está fatigado, es un signo de que ya el niño está deshidratado. Y cuando ya tiene una deshidratación o un choque, una deshidratación severa, el niño ya está inconsciente, lo movemos, lo tocamos, le hablamos y no nos responde y está un niño flácido hipotónico. Los ojos que vamos a observar, en los ojos si llora o no llora con lágrimas y si está normal, si no están los ojos hundiditos. Entonces, en el deshidratado ya hay un oftalmo y puede llorar todavía con lágrimas, pero cuando ya el paciente está choqueado, ya no tiene lágrimas y los ojos están ya hundidos profundo. La boca y las mucosas o la lengua están húmedas y aquí en el deshidratado está seca, la saliva espesa y aquí ya obviamente ya está reseca, vamos a decir, la respiración normal. En el deshidratado está rápido, profundo y aquí ya la respiración inclusive puede tener ya esos periodos de apnea. La sed aquí está normal, el niño bebe con avidez, pide agua y ya en el choque como está, aquí como el niño está inconsciente, obviamente que no puede beber, ¿no es cierto? Está inconsciente y está a punto de estar choqueado, prácticamente está en claro. Eso es lo que observamos. Ahora, ¿qué exploramos? Cuando exploramos nosotros el signo del pliegue, estamos explorando la elasticidad de la piel, o sea, el retorno del pliegue, ¿no es cierto? Entonces, cuando el retorno del pliegue es lento, es mayor a 2 segundos, obviamente está deshidratado. El pulso es rápido cuando el niño está deshidratado, el llene capilar también es lento, dura mayor a 3. En el pulso cuando el paciente está choqueado está débil o ausente y la fontanela, si es un lactante menor de 18 meses, la fontanela está normal cuando está hidratado y está la fontanela deprimida cuando el niño está deshidratado. Ahora, de acuerdo a la severidad de la deshidratación, de acuerdo a la pérdida de peso, ¿cómo lo clasificamos? Esto es de la Organización Mundial de Salud y lo hemos sacado aquí de la IEPI y de las normas del NAC, que es lo que ustedes ya también han hablado, es hacerlo un recuerdo. Sin deshidratación, deshidratación leve, moderada y deshidratación grave. Y esto en relación al peso, esto ya lo he incrementado. Cuando no tiene deshidratación es cuando hay una pérdida de peso menor al 5%, cuando tiene una deshidratación leve es del 5 al 10% y cuando tiene una deshidratación grave mayor al 10%. Dentro de lo que es la normativa, entonces si no hay deshidratación no hay signos para clasificarlo. Y aquí nosotros lo clasificamos y decidimos qué vamos a hacer. Entonces, un paciente que no está deshidratado, el plan A. En un paciente que tiene una deshidratación leve y moderado, el plan B. ¿Dónde lo hago el plan A? Esto, ¿qué hago y dónde? ¿Dónde lo hago? En casa. ¿Dónde lo hago? En el centro de salud. Entonces, para hablar que tiene una deshidratación leve a moderada, tiene que tener 2 de estos siguientes signos que estamos viendo aquí, ¿no? Inquietud y irritabilidad. Otra vez es volver a hablar lo que hemos hablado hace ratito. Y en la deshidratación grave, 2 o más de los siguientes signos. Fíjense aquí que ya los signos son diferentes. Está el niño inconsciente, no puede beber y el llene capilar o el retorno del signo del pliegue es lento y ahí hacemos lo que es el plan C. Algo que es importante y que yo siempre le pregunto y que se los he preguntado a ustedes, ¿dónde se toma el signo del pliegue y cómo se lo toma? El signo del pliegue es de la manera correcta de tomarlo, no se lo toma horizontal, se lo toma vertical, se agarra con el índice y el pulgar y se forma este plieguecito. ¿Y qué es lo que nosotros contabilizamos? Esto mayor o igual de segundo, estamos evaluando la elasticidad de la piel. Entonces vemos el tiempo que demora en retornar a su estado habitual y se lo toma en el abdomen.
porque yo he visto tomar en el tórax, he visto tomar hasta inclusive en el dorso de la mano o también tomar en las piernas. Esto es cómo se debe tomar el signo del pliegue. Y aquí tenemos las variables clínicas nuevamente, ¿no es cierto? Los signos predictivos, la apariencia, mucosa, llanto, llenado capilar. Aquí tenemos ya la sensibilidad y especificidad del signo del pliegue, ¿no? Y de otros signos más. Cuando hay 2 o más signos, la sensibilidad es 79% y la especificidad es el 87%. Ya sabemos la sensibilidad, es saber cuál es la sensibilidad, es el porcentaje para decir que el niño está enfermo y la especificidad para no tener la enfermedad. ¿Cómo manejamos la hidratación? Volvemos a repetir lo que ustedes ya han hablado, es hacer un recuerdito de lo que son los planes. El plan A, ya lo hemos dicho, ambulatorial en casa. No suspender la dieta, darle bastante líquido y dar las sales de hidratación oral. Las dos recomendaciones que se debe tomar en cuenta y lo que dice la Organización Mundial de Salud para la terapia de la rehidratación oral son dos. Previene la deshidratación y corrige la deshidratación leve, nada más, previene la deshidratación, aunque otros dicen que el plan A no es para tratar la deshidratación. Aquí esto yo lo he sacado ya de la OMS. El plan B ya debemos hacerlo. ¿Dónde lo vamos a hacer? En un centro de salud. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con vigilancia médica. ¿Qué le vamos a dar? Sales de rehidratación oral. ¿Cómo le vamos a dar las sales de rehidratación? 100 ml por kilo en 4 horas. Aquí en el plan A, me olvidé de decirles que se le da los líquidos de acuerdo a las deposiciones, generalmente entre 70 ml o a veces dicen, hay otras literaturas que dicen 1 ml por kilo. Entonces, si tiene un niño 10 kilos, cada 5 minutos le vamos a dar 10 ml, otro después de cada deposición. Ya hay diferentes normativas, por eso les digo, aprendamos una normativa y la que ustedes aprendan, esa es la que van a hacer, y aquí estamos hablando de lo que es la normativa del continuo de la vida, que es la nuestra. Entonces, aquí, en el plan A, nosotros calculamos un niño de 10 kilos, 100 ml por kilo, serían, ¿cuánto? 1000 ml. Esos 1000 ml le vamos a ofrecer en 4 horas. Y en esas 4 horas, ¿cómo le vamos a dar? Cada 30 minutos. Entonces daríamos nosotros los 1000 ml, los dividimos en 8 tomas, ¿no es cierto? Y más o menos nos saldría 1000 ml entre 8 tomas, ¿a cómo? ¿A 100? Sí, ¿no? Más o menos. Más o menos sería cada 30 minutos. Eso es el plan E. El índice de retención, esto ya son fórmulas que uno lo puede sacar. El peso, Melissa está entrando cuando ya vamos a acabar la clase. El peso actual menos el peso inicial por 100 volumen ingerido. Este índice de retención nos sirve para evaluar si vamos a mantener la terapia de rehidratación oral o si hemos fracasado y lo vamos a llevar ya a una terapia endovenosa. Este índice de retención, si es mayor a 20, mantenemos la terapia de rehidratación oral. Pero si hemos fracasado, lo consideramos menor a 20, ya hay que pensar que podemos ponerle una hidratación por vía endovenosa o quizás por sonda orogástrica. Y luego ya tenemos el plan C, que el plan C ya es una hidratación por vía endovenosa. Entonces, aquí ya lo estamos explicando lo que hemos hablado de las sales de rehidratación oral. La otra cosa que me olvidaba es que ya las sales que nosotros utilizamos son las hiposmolares de baja osmolaridad, que tienen 75 miliequivalentes de sodio y 75 de glucosa. Ahorita lo vamos a ver la composición. Esta es la recomendación actual de la Organización Mundial de la Salud en menores de 2 años, de 50 a 100 ml después de cada posición, o sea, promedio 75 ml. Niños mayores de 2 años, de 100 a 200 ml. Adolescentes más de 10 años, a voluntad. Y lo que le estaba diciendo era de una norma mexicana, de la Escuela Mexicana del ENAR, que estaba leyendo y estaba viendo, donde ellos ya hay una actualización, y dicen que 1 ml por cada kilo, o sea, un niño cada 5 minutos, sí. Un niño si pesa 10 kilos, le voy a dar 10 ml cada 5 minutos. O sea, el intervalo es más corto y el volumen más corto también, ¿no? Para que él pueda llegar a tolerar. Este es de la Organización Mundial de Salud. La limitación
no olvidarnos que la alimentación es la alimentación normal y que la leche materna no se suspende. Obviamente que cuando estos niños se van a ir a la casa, se van a ir al hogar, entonces nosotros tenemos que tener la obligación de explicarle a la familia sobre los signos de peligro o los signos de deshidratación, para que ellos, en el caso de que vayan viendo que el niño no mejora, que el niño está tendiendo a tener una evolución desfavorable, vuelva inmediatamente. Y lo que hemos dicho, ¿no? De las sales de rehidratación, o sea, el objetivo, en el caso de que no tengamos una sal de rehidratación y lo puedan hacer el suero casero ese sí no rehidrata, ¿ya? Y el zinc, que es 14 días. ¿Cómo se prepara el suero casero? Con sal y azúcar. 1000 ml de agua, 5 cucharillas de sal y 10 cucharillas de azúcar. El manejo de la deshidratación, me voy a esperar un poquito, me voy a fijar si están en la reunión, porque tenía una reunión paralela con los llegamos a la reunión, vamos a llamar a los doctores. Buenas tardes, la doctora ha salido un momento, vuelve en unos minutos, por favor. Ya. Pero mira, estaba en la reunión también de lo que se va a llevar el Consejo Facultativo, así que mil disculpas. Seguimos entonces con el manejo nosotros de lo que es la deshidratación. Entonces estamos ya en el plan B, donde en el centro de salud. ¿Cómo lo vamos a hacer? 100 ml por kilo, ya lo hemos dicho, durante 4 horas y en 8 tomas. Entonces, 100 ml por kilo, 1000 ml dividido entre 8 tomas y cada 30 minutos. Evaluar si el niño tiene la capacidad de tomar por vía oral o si no tiene, ya lo hacemos en gastroclisis. Entonces, 20 a 30 ml por kilo por hora. La leche materna que no se suspende y permanecer en el centro hasta que el niño no tenga signos de deshidratación. No lo podemos mandar si tiene signos de deshidratación. Es bueno también resaltar que dentro de los parámetros, el mejor parámetro para saber el grado de deshidratación, por eso, a ver, creo que como me fui y se quedó, el mejor parámetro para evaluar el grado de deshidratación es la disminución de la pérdida de peso. Entonces, la pérdida de peso, solamente para volver a hacerles recuerdo, ya hemos dicho que en la deshidratación, sin deshidratación es menos del 5%, la deshidratación leve a moderada 5 al 10. Ahora, esto les diré yo, en la práctica es imposible, porque para saber el porcentaje de pérdida de peso, tendríamos que tener el peso anterior, pero es muy difícil, ¿no? Que la mamá sepa cuánto pesaba antes de que empiece el proceso diarreico, pero eso es lo que dicen los libros. Al igual que, por ejemplo, el evaluar clínicamente los signos de deshidratación grave, los signos de deshidratación grave, más que todo, es el sensorio, el estado general del paciente, el estado de conciencia, la sed y el pliegue, el signo del pliegue, que serían los más importantes para que nosotros lo podamos resaltar. A ver, ¿qué más aquí en deshidratación? Ya hemos visto esto también, el plan B. Entonces aquí ya está lo mismo que les he explicado, ¿no? El casito que les decía de cómo, entonces 100 ml por kilo por 4 horas, aquí 100 ml por kilo dividido entre las 4 horas son 250 ml.
los 1000 ml, ¿no ve? Por 10 kilos, creo que es aquí por 10 kilos son 1000 ml. 1000 ml dividido entre 4 horas son 250. Como lo vamos a dar en 8 tomas cada 30 minutos, son 125 ml. Ese es el ejemplito que le hemos traído. Lo que les decía yo anteriormente, que las sales que se están utilizando en la actualidad son las sales de rehidratación hiposmolares, entonces que tienen 75 miliequivalentes de sodio y 75 de sodio, y la molaridad del plasma es 245 ml. Esto es lo estandarizado, lo que se daba antes, que eran soluciones más hiperosmolares. Entonces, esta es la Resomal, esta es la sal de rehidratación que generalmente la recomiendan en los desnutridos. La contraindicación de las sales del manejo de la deshidratación del tratamiento por vía oral, la deshidratación grave, y la deshidratación grave en relación al pérdida de peso es del 10%, cuando ya hay alteraciones a nivel cardiocirculatorio, o sea, inestabilidad hemodinámica, cuando ya tenemos sospecha de hilio paralítico, cuando hay alteración de la conciencia y el niño no puede tomar por vía oral, cuando hay limitación en la absorción, síndrome de intestino corto, pérdidas importantes, vómitos incoercibles. Nosotros debemos tomar en cuenta y tomar ya la decisión en qué momento vamos a hacer una hidratación o vamos a pasar el plan C. El plan C es lo que está de acuerdo a nuestra normativa. El plan C, lo que vamos a utilizar nosotros son las soluciones de los cristaloides a 50 cc, son 3 horas el plan C. Ya en sí, digamos, las 3 horas son 100 ml por kilo para esas 3 horas. Entonces, 100 ml por kilo. En la primera hora vamos a dar 50 cc por kilo y luego 25 cc las próximas 2 horas. Entonces, tendríamos 3 horas de hidratación. Obviamente que después de cada fase tenemos que evaluar la parte circulatoria, la frecuencia cardíaca, los pulsos, la presión y la diuresis. Supuestamente, si nosotros queremos hacer por una sonda, el plan C directamente es endovenosa, pero por cualquier motivo que ustedes puedan no utilizarlo, no tienen la posibilidad de poner una vía, hasta que lo lleven pueden utilizar la sonda orogástrica y dar 20 ml por kilo por hora durante 6 horas. ¿Ya? Hasta que puedan llegar a un lugar que puedan colocarle una vía. Entonces, evaluar, como hemos dicho, si sigue sin diuresis, el paciente no mejora, hacemos una tercera fase con cristaloides, los cristaloides del suero fisiológico, ¿no es cierto? Y una tercera fase de 25 cc. Entonces, resumiendo, plan C, 100 ml por kilo durante las 3 horas. El 50 ml o 50% de ese líquido total lo pasamos en la primera hora, vendría a ser 50 ml por kilo. Los otros 50 ml los dividimos en las 2 horas subsiguientes, 25 y 25. Si el paciente no orina, ya pensar que hay alguna alteración a nivel renal. El paciente mejora y recorremos para atrás, al igual que lo que es simulación. El paciente mejora, vamos al plan B, siempre haciendo la monitorización, mejora, le damos de alta y ya se va a casa con el plan A. Esto de acá es ya el resumen que ustedes lo tienen de todo lo que significa en el caso de que nosotros podamos hacer. Ese es el resumencito que ustedes han presentado también. Primera hora 50 ml, segunda hora 25 ml, tercera hora 25 ml. Como yo se los he explicado el plan C, lo que dicen las otras normativas, 100 ml por kilo durante 3 horas. El 50% de los 100 ml en la primera hora y el otro 50% en las próximas 2 horas, 25 y 25. Viene a ser lo mismo. Las evaluaciones después de cada plan. Y aquí lo que les comentaba, no tienen cómo ponerle una vía, entonces comenzar con sonda, 20 ml por kilo por hora durante 6 horas. Total va a recibir 120 ml por kilo y las reevaluaciones, ¿cierto? La clasificación de la severidad de la deshidratación, aquí hay una tablita que va a depender si es un lactante o si es un niño más grande. Entonces, en el lactante, aquí lo tienen en los niños mayores, el 3, el 6 y el 9.
el lactante el 5 y el 10 y el 15, ahora la mayoría utiliza el 5, el 10 y el 15%. Entonces el 5% significa 50 ml, el 10% 100 ml y el 15% 150 ml. Aquí tenemos el observar todos los signos clínicos que ya hemos hablado y lo que vamos a encontrar en una deshidratación leve, en una moderada y en una deshidratación grave, ¿no es cierto? Todos los signos que nosotros podemos llegar a tener, que es repetir prácticamente lo mismo. El porcentaje de deshidratación que podemos calcular, esta es otra fórmula, el peso previo de la enfermedad menos el peso de la enfermedad, peso previo de la enfermedad por 100. 1% es igual a 10 ml por kilo. Lo que le estaba preguntando, ¿cómo yo clasifico la deshidratación tomando en cuenta el sodio en el plasma? Entonces, tomar en cuenta que el sodio plasmático, el sodio normal, es de 135 a 145 miliequivalentes por kilo por día. Entonces, cuando yo tengo una deshidratación y pido un ionograma y está dentro de estos parámetros, yo la catalogo como una deshidratación isotónica o isonatrémica. Si está menor a 135, otros hablan menor a 130, hablo de una deshidratación hipotónica, hiponatrémica. Y si está con mayor a 145, otros la consideran por encima de 150 como una deshidratación hipertónica o hipernatrémica. Esta hipertónica o hipernatrémica es más que todo se presenta en los recién nacidos. La más frecuente es la isotónica, que viene a ser más o menos el 70 al 80%. Aquí tenemos también lo que es la osmolaridad del plasma, que es variante de 280 a 310, si está menor, si está mayor, y los compartimientos que está afectado, que decíamos nosotros en la deshidratación, en la isotónica más que todo, el compartimiento que está afectado es el intracelular y hemos hablado del intravascular. ¿Quién puede ir a un shock? La deshidratación hipotónica. ¿Cuál es la considerada la más grave, la más peligrosa? Es la hipernatrémica. Esta hipernatrémica cursa con sintomatologías neurológicas, pueden llegar incluso hasta convulsionar, pueden llegar al coma y la muerte. Y la isotónica son deshidrataciones que tienen sintomatología circulatoria, también hay frialdad distal, vasoconstricción y también puede cursar con sintomatología respiratoria, ¿no? Aquí estamos hablando del signo del pliegue, la acidosis metabólica que es más frecuente en la hipotónica y en la isotónica. Y aquí ya es el compartimiento, esto de acá es sacado de los que van a dar examen en Brasil, la reválida, y es más o menos lo mismo que le he explicado, pero ya es una representación esquemática de cómo se afectan los compartimentos. Entonces aquí nosotros tenemos la deshidratación, aquí la isotónica, entonces aquí, ¿no es cierto?, donde hay pérdida igual de líquido y de electrolito, aquí la deshidratación hipernatrémica y aquí ya la hiponatrémica, que es la menos frecuente. La patogenia, ya lo hemos hablado, la deshidratación se produce porque hay pérdida de líquido, pero también de electrolito. Y obviamente ya volvemos a repetir lo que ya hemos hablado anteriormente, tomando en cuenta los miliequivalentes que se encuentran de sodio dentro del plasma, o sea, evaluar el sodio plasmático para hacer este tipo de clasificación. En la hiponatrémica, obviamente que si tenemos nosotros a nivel de la anatremia plasmática menor cantidad de sodio, eso quiere decir que pierde más sodio que agua. En la isonatrémica, como lo hemos visto ya esquemáticamente, hay pérdida de ambos de manera proporcional, tanto de sodio y agua. Y en la hipernatrémica, aquí está mal, es hipernatrémica, hay mayor pérdida de agua que de sodio. Entonces vamos a tener un sodio elevado. La clasificación del líquido en relación a la pérdida de peso, bueno, ya lo hemos hablado también y lo volvemos a repetir, que está relacionado en relación a la pérdida de peso. Este es el déficit del líquido, son formulitas que uno las utiliza para poder calcular el déficit del líquido que va a calcular el porcentaje de deshidratación por 10 y por peso. Manifestaciones clínicas, lo mismo, ya no lo vamos a repetir. Y lo que sí vamos a hablar
ya del manejo hospitalario, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué utilizamos? Hemos dicho cristaloide. ¿Qué cristaloide? Generalmente en neonato utilizamos más el suero fisiológico, en pediatría suero fisiológico, pero también se puede utilizar en las personas más grandes el Rigen lactato. Generalmente, si un paciente está choqueado, se puede utilizar los líquidos en bolo a 20 ml por kilo, en una hora 30 ml por kilo, tomando en cuenta y evaluando el pulso. ¿Ya? Esto de acá ya es para calcular, es otra fórmula también de la Organización Mundial de la Salud para hacer el recálculo en las primeras 6 horas de estos 100 ml por kilo, que el 30%, eso es con lápiz y papel, les contaré, que el 30% de los 100 ml corresponde al 30 ml, le vamos a dar en la primera hora, y luego los 70 ml en las próximas 5 horas, ¿ya? Y esto algunos lo llaman el doble goteo, porque posteriormente ya hacemos para las próximas, si aquí tenemos 16 horas, vamos a hacer el cálculo del líquido de mantención para las próximas 24 horas y serían las 18 horas posteriores. Ya todo lo que es líquido, ¿no? Es con lápiz y papel y ponerle ejemplo. Entonces aquí tenemos el enoftalmo, aquí tenemos las mucosas secas, ¿no es cierto? Que son signos, ya no se ve el signo del pliegue. Entonces aquí la primera fase y la segunda fase. La primera fase, ¿cuál es el objetivo? Es reponer lo que se ha perdido, reponer la volemia. En la segunda fase, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es la rehidratación propiamente dicha o mantenimiento, porque no solamente con ese plan que hemos hecho, el plan C, le ponemos el plan C y ya mejora. Si está internado, tenemos que hacerle su fase de mantenimiento, que es para las próximas 24 horas, que es lo que le estaba explicando. ¿Cómo calculamos esa fase de mantenimiento? Primero, tenemos que calcular lo que el niño necesita, normal, sus necesidades de acuerdo a Holiday Segar. Luego, tenemos que calcular ese déficit del líquido que hemos visto para seguir reponiéndole. Si yo solamente le doy las necesidades basales, pero no estoy calculando mis pérdidas mantenidas por diarrea, no, el niño no lo voy a hidratar, no lo voy a mantener, porque solamente le estoy dando lo que requiere, pero no le estoy dando sus pérdidas mantenidas que tiene. Y la tercera fase de orientación. Entonces, la fase rápida del manejo de la deshidratación, que puede ser una solución 1 al medio o 1,1, 30 ml por kilo por hora y luego evaluar. Ya la fase de rehidratación, esta es la que es supuestamente complicada, pero no tiene nada de complicación, porque aquí, por ejemplo, un niño de 10 kilos, sus requerimientos son de 10 kilos, 100 ml son 1000 ml para las 24 horas. Esta fase, la segunda fase, yo lo calculo el volumen de líquidos totales para las 24 horas. Entonces aquí hago otra tablita y digo Holiday Segar, lo que necesita el niño de acuerdo a su edad, de acuerdo a su peso, en 10 kilos son 1000 ml. El déficit del líquido lo calculo de acuerdo al grado de deshidratación. Y las pérdidas mantenidas es lo que tiene. Si ya lo he hidratado, obviamente, y no está deshidratado y el niño, ya no calculo esto, porque por ahí ya lo he hidratado y solamente sí voy a calcular las pérdidas mantenidas. Si tiene una diarrea leve, si tiene una diarrea moderada, estas pérdidas mantenidas le voy a sumar a los requerimientos. Y eso va a ser mi total de líquido. Y lo voy a dar para 24 horas. Ahora esas 24 horas yo puedo hacerlo en diferentes fases. Primero darle el 50% en las primeras 8 horas y las otras en las próximas 16. Les vuelvo a repetir, no se compliquen con hidratación. Ustedes hasta lo que aprendan el plan A, el plan B y el plan C está perfecto. Lo demás ya es con paciente, con fórmula y con cálculo. ¿Cuánto yo calculo de cloruro de sodio? Existen también fórmulas, pero esto es más o menos cuando tengo una deshidratación hipotónica, que tengo que hacer la corrección de sodio de 10 a 12 mil equivalentes por kilo por día. Eso es en el día. Lo mismo tengo que calcular cuánto le corresponde a la fase rápida, a la fase lenta, ¿no? En la isotónica y en la hipertónica los requerimientos de sodio y de potasio.
Aquí más o menos están ya el cálculo de líquido para las 24 horas. Esto de acá era el libro de Jarandilla, ya no lo utilizan, era lo que utilizaban en la universidad, en la católica, que más o menos estaban ya sus cálculos, no lo vamos a hablar porque es prácticamente lo mismo y es un poquito más complicado. Con esto nosotros hemos terminado, queridos estudiantes. Les pido, como les digo, mil disculpas por ese ratito que estuve ahí afuera, pero estamos en hora. Si tienen alguna consulta, les vuelvo a repetir. Diarrea, tienen que saber qué es lo que hacemos en la diarrea, cuáles son las clases de diarrea. Luego, la hidratación, más que todo nuestra normativa. Nos basamos en el plan A, el plan B, el plan C. ¿Qué es lo que tenemos que saber del plan A, del plan B y del plan C? Y eso les voy a preguntar. Ya les voy a preguntar dónde se hace, cómo se hace, cuánto se da, todo eso. El plan B, saber cada cuánto tiempo le vamos a dar, dónde le vamos a dar. Y el plan C, más que todo, las 3 primeras horas. Lo que ya es el tratamiento de la segunda fase de los líquidos, solamente que me sepan la tabla de Holiday-Segar y además que a eso tienen que sumarle lo que son las pérdidas mantenidas. ¿Ok? Más o menos haciendo un resumen. Sí, doctora, gracias. ¿Alguna consulta? Gilda, ¿cómo estás? Bien, doctora, ¿usted cómo está? Bien, aquí mira, entre que los dejo un ratito porque estaba viendo la reunión del consejo, ahorita no estoy en mi hogar, estoy en la decanatura. Ah, sí, pero lo importante es que igual terminamos el temario, ¿no? A tiempo. Sí, le cuento que hemos terminado el temario, ¿ya? Hemos terminado ya el temario, que era mi idea. Esto en sí, como cuando hacíamos las clases teóricas, los hacía por grupito y ahí hacíamos las prácticas. Esto es más teórico, ¿no? Entonces por eso tardábamos 2 o 3 clases porque les ponía ejemplos y ustedes ya iban presentando y así, que es lo que a mí me gusta, digamos, me gusta hacer ese tipo de enseñanza, pero en estas clases virtuales no se puede. Ya cuando volvamos ya van a ser las presenciales y en las presenciales ya son disertaciones, porque eso ya va a ir como nota de ustedes de práctica, las disertaciones, que tengo que sentarme con Gilda y con Lina para que hagamos todo lo que es las disertaciones para que ustedes recuperen un poquito, ¿ya? De sus notas. Entonces, con esto hemos acabado todo lo que es el tercer parcial y quedaríamos ya el examen para el día martes. Sí, martes 30, doctora. ¿Algo que quieran preguntar? Doctora, ¿el examen es a la misma hora de clase, a las 3? A la misma hora, pero no en el mismo lugar. El examen es presencial aquí en la universidad, a las 3. Ya, gracias, doctora. Ya, Karen, ¿alguien más? Doctora, informarles, ¿no?, que las clases de pediatría práctica ya comenzamos con la doctora Natalia el día de hoy. Bueno, ayer nos dio una introducción ella y hoy ya fuimos al hospital. El primer grupo ya sacó su carnet también. Así Para eso que tienen que pagar un monto X, que es lo del carnet, y se presenta un listado. ¿No sí, ve? doctora, ya presentaron el listado y todo. Perfecto. Entonces no hay ningún problema para el ingreso. En la sala de ella es una sala bonita, lo que manejan son los pacientes desnutridos, lo maneja muy bien, ella es especialista prácticamente en nutrición y lo que sí van a hacer es el manejo del expediente clínico. Entonces, y luego acaban con una defensa del expediente clínico. En el expediente clínico son las normativas a nivel nacional, que lo pueden bajar ustedes también de internet, el manejo del expediente clínico, los componentes, cuál es la diferencia de un expediente clínico con una historia clínica. Y a ver, si quieren les pregunto, hagamos un repaso de expediente clínico para que vayan allá. A ver, Alexis, ¿qué es historia clínica? Alexis, Sí, doctora, ¿qué es historia clínica? es donde juntamos todos los datos del paciente
evolución de acuerdo a lo que se ha diagnosticado el paciente. No, no es eso. A ver, Laura, ¿qué es historia clínica? Tienen que leer todo lo que yo les he dado. Historia clínica es un documento médico legal. Es el primer contacto que tiene el médico con el paciente y tiene una estructura, la historia clínica. Luis Alberto, ¿cuál es la estructura de la historia clínica? No me van a hacer quedar mal con la doctora Natalia. Lo primero, doctora, que debe... La anamnesis. Anamnesis, examen físico. Después viene el motivo de consulta, Bien. historia de la enfermedad actual, Bien. antecedentes patológicos, y ahí en antecedentes también pueden ser quirúrgicos, hospitalarios. A ver, viene la anamnesis. La anamnesis Es ¿no la es cierto? filiación. Y ahí ya tiene diferentes partes en lo que es la anamnesis. Dentro de la anamnesis está la filiación y están los antecedentes. Luego viene el motivo de consulta, que son las palabras textuales. Viene la enfermedad actual, historia de la enfermedad actual, el examen físico, la hipótesis diagnóstica y algunos hacen un resumen y el tratamiento. Exacto. ¿Y qué es el expediente clínico? Gilda. Es lo que van a ver allá. El expediente clínico ya es el conjunto de documentos donde parte del expediente clínico es la historia clínica. Ahí ya tiene los elementos quirúrgicos, elementos de enfermería, la evolución, las hojas de tratamiento, ya tiene todo eso. Ya, y eso es lo que van a llevar, es bonito. Bueno, chicos, un placer verlos. Nos vemos el martes. Por favor, me dan la buena noticia de que todos van a sacar por encima de 70. Ya saben, continuo de la vida y esos temitas que hemos hecho. ¿Ya? Gracias. Adiós. 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 Bendiciones a todos y pórtense bien y tienen un fin de semana fantástico. Estudiar pediatría. Gracias, doctor. Chao. Sí, doctora, chao. Gracias, doctora. Hasta luego.